Buenas noches. Otra vez aquí en el búnker, trayendo noticias sustanciosas. Esta vez vamos a hablar de la historia en Asturias. Algo que debería interesar a todos los asturianos, no solo a los turistas. Pero antes de nada, cabecera. Buenas noches, como os decía antes, hoy vamos a tratar de ver la historia y el patrimonio que tenemos en Asturias y para ello vamos a tener la inestimable ayuda de Alejandro García Álvarez Busto, que es doctor en arqueología y profesor de la Universidad de Oviedo. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo quería comentarte porque tú eres uno de los que participó o que está participando, porque no tengo una idea sobre el castillo de Gauzón, del cual hablaremos después, pero yo quería encontrar la hoja donde tenía, aquí. Sí. El patrimonio histórico de Asturias, a tus ojos, está poco protegido. A ver, protegido está porque tenemos una ley de patrimonio cultural del año 2001 que lo protege, ¿no? Otra cuestión es cómo está su grado de conservación, ¿no? Y claro, ahí nos enfrentamos a un patrimonio muy amplio, muy diverso, muy rico, porque tenemos patrimonio desde época prehistórica hasta la época contemporánea, el patrimonio industrial, y claro, ahí pues la situación es muy diversa, ¿no? Y aunque se ha intervenido en muchos yacimientos y muchos sitios en los últimos años, pues hay otros que están abandonados y que corren un peligro, ¿no? Evidentemente, sí. Es una pena. Yo antes comentábamos, antes de abrir al aire las cámaras, que me había encontrado con una ventana que había sido extraída de alguna iglesia y que estaba colocada en una casa de aldea, y uno se pregunta, ¿tú te encontraste alguna vez con cosas así? ¿Es habitual? Bueno, en el momento que pateas Asturias, pues te das cuenta de a dónde no llega la ley, ¿no? La protección, porque es tanto una cuestión de la administración, que es la que toma cartas en el asunto, pero también es una cuestión de la sociedad, ¿no? De los vecinos, que sean o que seamos conscientes de la importancia de ese patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que a veces te encuentras con situaciones de edificios históricos, viviendas, construcciones religiosas, pues que no están mantenidas y que se están cayendo, sí. Es curioso que hay edificios que, bueno, tienen que ver con dueños y que los dueños pues están dejándolo caer. Por ejemplo, tenemos creo que ahí en Cenero, una torre medieval que está usada para ganado, está metido ahí el ganado de vez en cuando, está media torre o 3/4 de torre y lo demás caído. Y si esto lo llevamos, no sé, a Europa, ya que somos Europa, sí, podríamos encontrarnos con algo que dijera, no, ustedes o bien lo construyen como es, o sea, lo reconstruyen como es debido, o bien queda para el Estado, ¿no? Que sería una forma de protegerlo todavía más. Pero, sin embargo, estamos viendo que queda para cuadra. Sí. Y además, por ejemplo, este caso que estás comentando, el de la torre, el torrexón de Trubia de Cenero, no es una torre cualquiera, porque es una torre de las más recientes de la época medieval. Bueno, el origen realmente no se conoce porque no se hicieron excavaciones arqueológicas en el sitio, pero pongamos que tenga un origen en el siglo XIII-XIV, pero el edificio o buena parte de los muros que vemos en la actualidad son un poco más recientes, de los siglos XV y XVI, y es un ejemplo muy bueno de cómo una torre militar medieval se transforma en un palacio residencial ya de primera época moderna, ¿no? Y como dices, pues no está en ruina porque los muros todavía se conservan, pero
corre el peligro de que un invierno con una época de lluvias, pues que se caiga, sí. Igual que comentaba lo que tenemos enfrente de los estudios, la murallona, que estamos viendo cómo esa muralla pues está llena de hartos, matojos, escaños. Claro, dices tú, pero bueno, que eso vendría a verlo cualquiera. Es más, es un tesoro que deberíamos mantener, sea una muralla o sea una piedra pintada. Sí, está claro, sí. Yo siempre lo comentaba en otros programas míos, que cuando una cultura tiene tanto, no le da importancia hasta que lo pierde. Y yo creo que en estos momentos estamos teniendo que hacer algo con Asturias. Antes hablábamos a nivel turístico porque crematísticamente siempre, ya sabes que los políticos quieren pasta y esa pasta puede venir a través del turismo, pero lo que no podemos hacer es mostrar los monumentos de siempre, sino ampliar esa zona. Y yo creo que, bueno, tuviste una vida dedicada a ello y que viste pues muchas más cosas. De lo que has visto, ¿qué es lo más estropeado a nivel de patrimonio histórico que viste? Bueno, quizás yo me dedico sobre todo a la arqueología de época medieval, de época moderna, y quizás de esa época el patrimonio arquitectónico religioso está en una situación, bueno, pues crítica, concretamente algunas iglesias románicas. Claro, en cada parroquia hay una iglesia parroquial y muchas de ellas tienen su origen en la época medieval y muchas de ellas todavía conservan pues trazas románicas, ¿no? Hay algunas iglesias importantes que se restauraron, se rehabilitaron en los últimos años, pero claro, aquí también es verdad que la crisis económica de los últimos 10 años fue tremendo para este patrimonio religioso porque hay varios ejemplos de arquitecturas románicas importantes que no están mantenidas, ¿no? Que no tienen la cubierta y que están en proceso de deterioro. Comentaba antes lo de ahí en Corao, lo de Abamia, antes de que abriéramos el programa, la cubierta y el techo se cayó y le echaron hormigón cubriendo parte de los frescos que estaban allí. Estamos hablando de un lugar donde supuestamente está enterrado Audiosa, Pelayo, incluso el alemán de Corao. ¿Cómo era? El alemán de Corao. Frasinelli, exacto. Entonces uno se dice, ¿por qué? ¿De quién son? Si son de la Iglesia, pues que lo donen al Estado y que el Estado se haga cargo de ello. Pero ahí volvemos otra vez a... Es complicado porque es patrimonio religioso y para empezar que la Iglesia no lo va a donar, tampoco debería porque es su patrimonio, pero debe hacerse cargo, ¿no? Y además el Estado pues tiene otro patrimonio que también tiene que tutelar, ¿no? Entonces, bueno, pues cada cual y lo mismo con los propietarios privados, ¿no? Uh-huh. Está el caso del Palacio de Celles en Siero, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Cada cual tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde, ¿no? Sí, el caso de Abamia fue una lástima realmente porque es una iglesia en la que se intervino con el objetivo de restaurarla, pero claro, hay un conflicto. Pero los vecinos, claro, todos. Sí, porque bueno, pues el tipo de intervención y el tipo de mortero que se aplicó y sobre todo el acabado resultaba muy agresivo, sobre todo visualmente, ¿no? Y por otro lado está la necesidad de evitar pues filtraciones de humedad para el mantenimiento de estos edificios que tienen, sobre todo cuando tienen pinturas interiores, tienes que sellar de alguna manera el edificio y estos revocos pues tratan de conseguirlo, ¿no? Pero en ese caso la ejecución no estuvo a la altura del edificio porque bueno, se generó todo aquel problema, ¿no? Sí. Pues es una pena porque vamos, la estructura, perdona que soy un enamorado de mis raíces, ¿no? En la actualidad, aparte de dar clases, ¿qué estás rebuscando como arqueólogo, como el Indiana Jones asturiano? Sí, el trabajo cotidiano tiene poco que ver con lo que vemos en las películas, ¿no? Es más un trabajo de excavación y de análisis en el laboratorio, ¿no?
Ahora mismo estamos en dos frentes. Tenemos un trabajo bastante ambicioso en colaboración con la asociación APIA. APIA es la Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias. Lo leí en lo que publicó el Ayuntamiento de Grau. Ah, sí. Precisamente por eso entramos en contacto. Sí, es verdad, sí. Y ahí lo que nos proponemos, estamos trabajando en ello, es hacer una renovación de lo que sabemos de todos los monasterios de Asturias, de época medieval y moderna. Estamos hablando de 30 edificios, bueno, 31 para ser exactos. Y estamos ahora mismo pues estudiándolos. Yo creo que si todo va como está planteado, para finales de este año tendremos la publicación, un tocho en el que aparezcan estos 30 edificios analizados desde el punto de vista de la arqueología, y es sobre todo una herramienta de gestión, ¿no? Pues a partir de ese estudio, pues plantear las restauraciones y qué se puede hacer con este tipo de edificios. Y están colaborando los arqueólogos de APIA, y además de una manera totalmente desinteresada, ¿no? Por amor al arte, casi podríamos decir un poco de broma, ¿no? Yo iba a decirte que me apunto voluntario si necesitáis pues alguien que conduzca un dumper o que tire de pala, porque claro, hasta llegar a tirar de cepillo no sabría yo, ¿no? Esas cosas. Pero bueno, sí que me apunto voluntario porque era lo que deberíamos hacer casi todos los ciudadanos, apuntarnos voluntario a mantener nuestro patrimonio. Yo tengo ahora mismo unos nietos en Canarias que nacieron allí y que me gustaría que en algún momento, cuando vinieran a Asturias, dijeran, mira, esto es el patrimonio que dejó mi abuelo, ¿no? Sí. Y la verdad, todos deberíamos pensar así. Si dicen, no, las iglesias dinamitales y... No, espera un poco. Eso es nuestro, ¿eh? Si estuviéramos, vuelvo a decir, en Estados Unidos, con 200 años de historia, tendrían un recorrido a lo largo de toda Asturias, visitando monasterios, visitando iglesias del románico y prerrománico, y sin embargo aquí no se da juego a eso. Sí, se han hecho cosas, evidentemente, no lo podemos negar, pero todavía se pueden hacer muchas más, y ahí tenemos que ser conscientes, toda la sociedad, de que ese patrimonio es un recurso, porque evidentemente pues somos investigadores y nuestra labor principal es investigar qué sentido, ¿no? Qué significado tenían esos yacimientos arqueológicos, esos edificios, pero también, ¿por qué no? Hay que darles un uso, ¿no? Y la industria cultural está totalmente en boga, ¿no? Lo estamos viendo con el Camino de Santiago, ¿no? Hace unos años parecía que era algo peregrino, ¿no? Que nunca iba a llegar a buen puerto, ¿no? Y en la actualidad estamos viendo que surgen albergues y que cada año se incrementa el número de peregrinos por la comunidad, ¿no? Pues ese es un ejemplo, y hay más, ¿no? La sociedad empieza a demandar ese tipo de recursos, ¿no? Entonces son recursos culturales. Mira, te comento, la semana pasada estuve en Las Palmas y una cosa curiosa que se inventaron es parte del Camino de Santiago en Las Palmas. Digo yo que acabará en el aeropuerto de Gando para poder llegar a Santiago de Compostela. Pero se inventan recursos e historias. Una pasión mía. Sí. Cuéntame que yo sé que estuviste o estás en las excavaciones del castillo de Gauzón y conozco cosas, pero me gusta oírlas por quien lo vio y lo sintió y lo vivió. Hubiera dado medio dedo por estar en tu lugar cuando entrasteis y visteis el castillo de Gauzón, el mítico castillo de Gauzón. Sí, es la verdad que es una maravilla poder estar trabajando en este sitio, porque iba a decir algo único en Asturias, no porque hay algún otro castillo de esa entidad, pero realmente que se esté excavando en la actualidad es el único, ¿no? Con esa categoría. Llevamos desde el año 2007, el Ayuntamiento de Castrillón pues cogió el toro por los cuernos y dijo hay que cambiar la situación, porque la situación era bastante lamentable. Antes del año 2007 este sitio estaba abandonado. Había diferentes... era un peñón que se veía ahí. Sí, y bueno, pues ni siquiera la gente sabía
Que allí que había allí un había habido aquella polémica sobre la ubicación del castillo. Y llevamos excavándolo desde el año 2007, bueno, pues, en codirección con el arqueólogo Iván Muñiz y con un equipo de arqueólogos, y no solo arqueólogos, ¿no? Porque son equipos interdisciplinares, contamos con geólogos, palinólogos, Sí, biólogos, porque, bueno, claro, están saliendo muchos restos materiales de toda la ocupación que tuvo el castillo. Y la gran sorpresa fue que nosotros, cuando empezamos allá a trabajar, teníamos una hipótesis de partida, que era que el castillo era un castillo de la época del Reino de Asturias, porque así lo decían las crónicas, ¿no? Concretamente del rey Alfonso III. Y nos costó un par de campañas, pero ya en el año 2009 conseguimos llegar excavando a unos niveles que veíamos que eran anteriores a los restos, a la muralla, a las torres de época del Reino de Asturias. Y esos niveles pudimos fecharlos por la técnica del carbono 14 y nos dieron una sorpresa en cuanto a su cronología. Nos dicen que la fundación de la fortificación es anterior a la época del Reino de Asturias. Estamos hablando del año 600 después de Cristo, que es más o menos la época en la que Asturias pasa a depender del reino visigodo de Toledo, ¿no? Entonces surge un panorama totalmente nuevo, ¿no? Ya antes de Covadonga, antes de la batalla de Covadonga, antes de Pelayo, ya había aquí en Asturias una aristocracia que construía fortificaciones, que construía iglesias. Es decir, que cambia ese paradigma, ese modelo que teníamos de los astures como unas tribus primitivas, salvajes. Eso cambia totalmente. No, aquí estábamos integrados en el contexto hispánico, en el contexto europeo, y había unos grupos de poder que organizaban a las comunidades campesinas y que construían este tipo de castillos, claro que sí. Y ahí hay una particularidad que encontrasteis, que es un castillo que tiene su ¿cómo diríamos? Su VC, su bañera y esas cosas. Sí, tiene... esto era algo totalmente desconocido. Y que yo soy fiel de un fontanero, entonces gústame decirlo. Sí, pues la verdad que no nos lo esperábamos, porque cuando estábamos excavando el castillo, pues esperábamos encontrarnos pues un recinto, una muralla, si acaso con una torre protegiendo la entrada, y poco más, pues nos imaginábamos unas construcciones en madera en el interior. Sí. Y de repente lo que vemos ahora es que el castillo casi podemos hablar de una ciudadela fortificada. Ajá. Es un complejo muy importante porque tiene un recinto militar protegido por dos grandes torres en la entrada, tiene una iglesia con un cementerio y después algo que no esperábamos, que es dentro de la fortificación los reyes de Asturias construyen un palacio. Un palacio, cuando pues, realizaban visitas al castillo, ahí pues realizaban sus estancias, y ese palacio tenía un pequeño baño adosado. Es una habitación cuadrada que además fue muy bien elaborada porque tenía un suelo de mortero, de opus igninum, y en las esquinas tenemos dos pequeñas piscinas, dos pequeños rebajes, y ahí nos imaginamos que habría algún tipo de cuba, de duernu de madera, donde pues con agua calentada, sí, con piedras y tal, pues ahí harían una especie de baños, una especie de sauna, que sería rudimentaria, pero también nos hace reconsiderar esa imagen que tenemos sí, bueno, de los reyes astures, ¿no? Bueno, en el sentido de que había una preocupación por el aseo, por la higiene, ¿no? No tenemos que olvidar que muy cerca del castillo de Gauzón, en Gijón, tenemos las termas romanas, y que digo yo que una cosa iría hilada a la otra. Sí, bueno, las termas de Gijón son anteriores, son sí, del siglo segundo, tercero, pero claro, siempre se pensó que una vez que marchan los romanos, claro, sí, que aquí colapsa el imperio, pues que entramos en una fase pues totalmente de regresión, ¿no? Y evidentemente la cultura y la civilización que hay en el norte de la península en el siglo V, VI, VII después de Cristo y ya en época del Reino de Asturias no se puede comparar a la época romana porque es algo diferente, pero bueno, los reyes astures tenían su entidad, tenían su categoría, ¿no? Claro, después hay que compararlos con el contexto, con el contexto europeo, ¿no? Entonces, claro, si lo comparas con el califato de Córdoba, pues no hay parangón, ¿no? Pero bueno, pues aquí se construían unas fortificaciones
mucho más complejas de lo que pensábamos. Y eso nos refleja que había una estructura social también compleja. Había un cuerpo dirigente en el cual comulgaba la aristocracia laica, los condes, con los religiosos, y después había pues una sociedad formada por artesanos, exactamente, agricultores. de hecho, la artesanía y el arte que se produce en esa época en Asturias está a nivel de cualquier reino europeo, ¿no? Las cruces ¿Y qué hay de de...? Oviedo están ahí. Ahí voy. Sí. ¿Qué hay en la mitología que en el castillo de Gauzón se elaboró la cruz de los ángeles? Ya Sí. lo sé que no se puede tener un empirismo sobre ello, Sí. pero mira, un buen sitio para atraer a los guiris, a los turistas, Sí. ¿eh? Y vender allí la historia, la leyenda, la mitología. Sí, bueno, y además es que es más que leyenda, porque la propia Cruz de la Victoria, por el reverso, Sí. lo dice. Ajá. Sí, que tiene una inscripción que dice que fue elaborada en el año 908 en el castillo de Gauzón. Bueno, pero la leyenda es que fue elaborada por unos orfebres que llegaron y desaparecieron y dejaron allí. Claro, esa es la parte legendaria. No. En el castillo aparecen restos. Allí hubo una pequeña zona de trabajo de metalurgia con metales nobles y está además fechada en época del Reino de Asturias. O sea que sabemos que había un taller de artesanos dedicados al metal, dedicados al vidrio. Que muy cerca de allí tenemos a una tribu, vamos a decir, entre comillas, celta, que eran los cilúrnigos, que estaban en Gijón. Sí, entonces, sí. oye... Claro, ya en época castreña, en época prerromana, aquí hay una tradición, se conoce una tecnología, sobre todo de metalistería en bronce, también en hierro, pero sobre todo en bronce, muy importante, claro que sí. Y a tu ver, ¿cuál sería el patrimonio, digamos, más preciado que podemos tener en Asturias? Lo sé que son muchos, Sí. pero ¿cuál es? Yo soy de arqueología medieval, entonces siempre barro para casa, ¿no? Pero yo destacaría 4 grandes periodos, que además son únicos a nivel europeo, a nivel mundial. El conjunto que tenemos de cuevas prehistóricas con arte rupestre es excepcional. Solo tiene parangón en el sudoeste francés. Después, la cultura castreña prerromana del noroeste, ¿no? Junto con Galicia, León, también es importantísima a nivel no solo en Coaña mundial. Claro, hay un conjunto importante Grandes de Salime, de castros excavados. Si nos venimos a tiempos más recientes, el patrimonio de época industrial contemporánea del siglo XIX, primera mitad del XX, también es importantísimo a nivel europeo. Hay ejemplos señeros. Pero claro, yo como arqueólogo medievalista me voy a la época del Reino de Asturias, porque además interesa muchísimo en otros sitios en Europa, interesa muchísimo porque es un reino muy bien consolidado, muy bien conformado y que da lugar a una arquitectura de primer nivel europeo. Y no es solo el patrimonio religioso, porque evidentemente tenemos la suerte de contar con las iglesias de Santullano, de San Miguel de Liño, pero Santa María del Naranco, el palacio, es una joya. Y después tenemos el patrimonio civil y militar, porque por ejemplo el castillo de Gauzón o el castillo de Tudela, que está aquí en Olloniego, muy cerca de Oviedo, es el patrimonio militar, es la arquitectura militar de lo que se conoce como prerrománico asturiano, ¿no? La arquitectura del Reino de Asturias. Y son también edificios muy importantes, ¿no? Desconocidos, en el caso de Gauzón más conocido porque se lleva excavando y hay un régimen de visitas, pero en el caso de Tudela, bueno, porque se ve la torre desde la autovía, ¿no? Pero ahora tenemos un proyecto con el Ayuntamiento de Oviedo de intentar empezar a recuperarlo, a investigarlo y a ver si con los años se puede hacer también un sitio visitable, ¿no? Pues compañero Alejandro, yo decirte que hay que luchar por nuestro patrimonio, decirte también que desde control me están diciendo 1 minuto y entonces tenemos que salir corriendo por otro lado, ya sabes cómo y esto de la tele, que hay que andar a toda pastilla y decirte que te agradezco muchísimo el haber estado aquí y el haber dado a esos 15 o 20 millones de personas que nos ven, pues el poder
creer más en nuestra historia y hacer más por nuestra historia. Muchas gracias, Pues de verdad. encantado de estar aquí y gracias a vosotros. Y bueno, vosotros que me estáis mirando, ya sabéis que tenéis un correo que es en minúscula elbunker@esasturias.tv y que me podéis escribir ahí diciéndome de todo. Después ya os encuentro. Y lo de siempre, que os digo, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 7, a las 6 o a las 8. Nos vamos.